en Chile, hace entre idas y vueltas ya son 8 años. Y bueno, de profesión soy publicista, marketera, y me desarrollo en Chile ya en esa área hace bastante tiempo. Mira, las situaciones más complejas que he pasado se han desencadenado desde la misma separación con mi expareja, en tribunales, comisarías de carabineros y todo eso, pero de forma general soy bien tratada en Chile por algunas razones que yo creo que me juegan a favor y que lamentablemente no es algo que alguien puede controlar, que más que nada se debe al hecho que yo sea brasilera, el chileno sí tiene una llegada buena con el brasilero, y bueno, nadie puede controlar dónde nace, entonces es un factor que tengo interiorizado mío, pero que en definitiva no es elección mía. Lo otro que no es elección mía, que sí es fundamental aquí en Chile, que soy blanca, y eso cuenta mucho porque el racismo aquí es muy fuerte. Y el hecho que hable bien el idioma, entonces hay algunos factores, esos 3 factores yo creo que determinan que yo sí sea bien tratada en los lugares donde vaya y todo eso, pero son el único factor que yo sí controlo y que he intentado controlar desde el inicio, es que hable muy bien el idioma, y eso me marca la diferencia entre que me respeten o no. Mira, yo demoré bastante en reconocerme como víctima de violencia intrafamiliar porque yo tengo un carácter fuerte y yo no soy el estereotipo, si es que se puede decir que haya uno, porque lamentablemente no hay, pero en ese minuto yo entendía que había un estereotipo de mujer víctima de violencia y yo no me encuadraba en él, porque siempre fui autosuficiente, siempre fui económicamente activa. Tengo un carácter muy fuerte también, siempre me sentí muy empoderada, soy muy independiente, nunca dependí de hombre para nada, absolutamente nada. Desde los 18 años de edad trabajo y no dependía ni siquiera de mis padres, entonces no me sentía dependiente, pero sí, y aparte que soy una persona estudiada y no sé cuánto, entonces yo no me sentía que me encuadraba en un perfil de lo que nosotros usualmente vemos como violencia intrafamiliar. Y era. Yo demoré bastante en entender, incluso porque la violencia que yo sufría era una violencia más que nada psicológica. Sí hubo algunos hechos en Brasil, mientras vivíamos allá, de violencia física, pero no era tan notorio. O sea, cuando uno habla de violencia intrafamiliar, principalmente la física, cree que la mujer más bien está en el piso tirada, toda ya cubierta por sangre, y cree con hematomas y que no sé, que eso es violencia, pero desde un empujón a que la persona te saque del quicio, que te provoque hasta las situaciones límites donde tú también explotas, porque también tienes un carácter, porque también te quieres defender, y que la persona se excusa en eso, de que, viste, también hiciste, eso también es violencia. Y más que nada violencia psicológica y todo. Hay algunos factores que me salvaron, digamos así, de seguir ese ciclo de violencia, y yo creo que el principal fue que yo no vengo de una familia violenta, no vengo de una realidad violenta durante mi niñez y adolescencia, porque mis padres eran muy partners, eran una pareja muy buena, y eso no se reflejaba dentro de mi casa, entonces era como esa realidad me chocaba mucho. Y de inicio, claro, uno tiende, porque eso nadie, yo siempre digo eso y la gente me mira espantada, pero es verdad, nadie llega al primer encuentro y dice, ¿sabes qué? Yo soy un psicópata, te voy a hacer la vida imposible y voy a hacer eso y eso y eso. Si no, tú sales corriendo, obvio. Y eso es una cosa gradativa, que la gente me solía pasar mucho, luego después de la separación, que la gente me preguntaba, ¿pero cuánto tiempo estuviste con él? Y cuando yo decía 7, 8 años, la persona, ¿cómo? Y durante 7 años no te diste cuenta, durante 8 años no te diste cuenta. ¿Cómo te vuelvo a decir? Nadie te dice en el primer encuentro. Y esa es una de las claves para que una persona pueda tener un mínimo de paz cuando es acosada así. Es tener información, en primer lugar, buscar esa información, que es difícil encontrar, no es fácil. Yo de hecho
en el momento en que pasa todas esas separaciones, no sé cuánto, yo trabajaba media jornada para hacerme cargo de mi hija, trabajaba media jornada en un lugar, pero trabajaba en la jornada de la mañana. Y justamente todos los organismos públicos solo funcionan hasta la 1 de la tarde. Entonces, en consecuencia de todos los trámites que yo tenía que hacer, que tenía que ir 2, 3 veces a cada organismo público para conseguir la información, para hablar con la persona encargada, para que me dieran horas, para que me recepcionaran los documentos y no sé cuánto, perdí ese trabajo. Porque, obvio, por más que la persona entienda la situación y se empatice con tu causa y bla, 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 ella tiene que gerir una empresa y tú no estás respondiendo dentro de lo que ella espera. Y cuéntame, o sea, dentro de todos estos procesos, dentro de estos 3 años, o sea, ¿cuáles han sido los momentos o los factores clave de apoyo para ti? Por increíble que parezca, uno de los factores clave fue mi hija. Con 5 años de edad, 4 años de edad en la época, cuando todo empezó a pasar, y hasta hoy que tiene 6, ella en algunos momentos bastante complicados fue quien me mantuvo y todo el cuento. Pero eso es casi obvio porque uno no lucha por uno, lamentablemente. Uno es enseñado desde chico a luchar por el otro, no por uno, y es un error. Es una de las cosas que yo estoy intentando corregir con la educación de mi hija, donde ella sea muy autosuficiente, se ame lo suficiente para no dejar que nadie le haga daño, como yo he permitido y como muchas personas han permitido. Y clave fue el apoyo psicológico que yo busqué de manera, no fue nada impuesto, fue nada natural, yo me sentí que Isabela y yo necesitábamos, o sea, fue muy chistoso porque Ronnie, que era su psicólogo, yo voy a la sesión para tratar a Isabela, pero le ve, obviamente porque yo la acompañaba, pero era una niña de 4 años de edad, entonces no podía ir sola. Ve cómo estoy yo y me empieza a tratar en paralelo, en la misma sesión, junto, y veía que Isabela se salía de la sala y me acaba de llorar. Yo de verdad parecía una mendiga. Como andaba, mi autoestima estaba en el piso, no me arreglaba, no me preocupaba con nada. Y esa autoestima va regresando y todo mientras más yo me voy empoderando y me voy teniendo conciencia de todo lo que va pasando y todo. Y la otra clave fueron los amigos, que es fundamental. Hay 2 factores muy importantes que el abusador te quita en el proceso de quitarte la autoestima, que es tu red de contactos. Él nunca pudo quitarme eso y eso fue clave en no seguir pasando por situaciones que seguramente iban a incrementarse, porque al momento de llegar a Chile llegó hasta a intentar, yo me reí en su cara cuando me dice eso, pero sabía la gravedad de lo que significaba esa solicitud, digamos así, que era que prohibirme de hablar mi idioma. Y el tema con los amigos, obviamente, también, que siempre quiso excluirme de las redes de contactos que yo tenía y todo, que es un patrón, o sea, en 100% de los casos intentan, sea logrando o no, pero intentan, porque es clave, una persona sola es dependiente, emocionalmente dependiente, y aparte que si no eres dependiente emocionalmente, no tienes a quién gritar. Hay una metáfora que se puede usar en ese caso que es muy similar a la realidad. Es como que tú coloques una persona en medio de una casa, en un campo que tiene no sé cuántas hectáreas. Puedes hacer lo que se te antoje con esa persona dentro de esa casa, porque ella puede gritar, tirarse al piso, prender una fogata, puede hacer lo que sea, nadie lo va a escuchar. Y así de sencillo, es exactamente la misma situación llevada a la realidad de cualquier persona, de cualquier mujer en el mundo. La persona te aísla socialmente por esa razón muy simple. Ella no quiere que nadie se entere de lo que está pasando, porque si se entera hay consecuencias. Vale, como tú
te levantas y poco a poco, me imagino, ¿no? Son ideas que de corto a medio plazo se han ido generando. ¿Y cómo empiezas tú a ser el efecto multiplicador? Igualmente para otras mujeres, ¿no? Sobrevivientes de violencia machista, ¿cómo empiezas a apoyarlas, a generar conciencia, a que abran los ojos de que están en una situación de violencia? ¿Y cómo empiezas a apoyarlas igualmente pues, con recursos legales? Y cómo de ahí nace este próximo proyecto que tú quieres poner en pie, que se llama Pescar, ¿no? Me dijiste. Sí. Cuéntame. Bueno, yo empecé a darme cuenta dentro de mi proceso, hasta Ronnie se reía cuando yo le comentaba en sesión, y decía, y él me decía, pero ¿por qué estás preocupado con los demás si tú tienes que preocuparte de ti primero? Sí, yo concuerdo que tenía que preocuparme de mí primero, me tenía que estar bien para hacer lo que pensaba, pero dije, ¿sabes qué? O sea, fuera de prepotencia, de cualquier cosa que pueda parecer lo que te voy a decir ahora, pero decía, oye, ¿sabes qué? Qué terrible, porque si conmigo ha pasado todo eso, que no vengo de una situación de vulnerabilidad, que no vengo de una situación de pobreza, que sé cómo defenderme, más que nada eso, básicamente eso, que sé cómo defenderme, ya me ha pasado todo eso. Imagínate con una persona que no tiene las mismas herramientas que tengo yo, que no tiene, no tiene idea, o sea, le pasa algo así y la persona queda completamente perdida, no tiene idea ni para dónde mirar. O quién le puede venir a ayudar, cómo buscar la información, cómo ir detrás de... ¿Cómo hace una persona así? O sea, la hace un pedazo. Desde el tipo que es el abusador en sí hasta las mismas instituciones, porque yo durante todo ese proceso he sufrido violencia institucional. De carabineros, de fiscalía, del tribunal de Osorno. Entonces empiezo a mirar y digo, no, pero ¿cómo? Y ahí, como yo me informé mucho y fui detrás de leyes y sabía cómo explayarme, sabía cómo subir un escrito, sabía, las cosas fueron llegando como casi naturalmente. Cuando alguien tenía un problema judicial, me buscaba. Y oye, ¿y a qué organismo público tengo que ir para ver determinada cosa? Y pero cómo subo un escrito y cómo redacto un escrito, porque hay algunas nomenclaturas que se tienen que usar, algún lenguaje específico, porque sí, porque si no, ni te miran la cuestión. O sea, si tú subes como con un lenguaje más coloquial, o sea, ni te van a mirar. Y una de las cosas que me llamaba la atención y que me rehusé, y me rehuso hasta hoy día a hacerlo, como yo no tengo ese estereotipo típico de víctima, que todos somos, pero víctimas de violencia intrafamiliar, una de las sugerencias que yo recibí, y eso te estoy hablando desde abogado hasta personas que me han atendido en fiscalía y cosas así, es que durante una causa, digamos así, una audiencia, por cualquier tema, que yo llegara lo más victimizada posible. O sea, que no llegara con un labial rojo, que no llegara con un aro grande, que no llegara bien producida, que no llegara hablando muy fuerte, que hablara así, como no. Perdón, mi amor, pero yo no voy a hacer eso. Porque eso no va a marcar la diferencia de todo lo que él hizo. Porque el que está siendo juzgado aquí es él. Y yo no puedo ser menos víctima porque uso un labial rojo, porque estoy bien vestida, porque hablo bien y porque hablo empoderada. Perdón, mi amor, pero argumentos hablan más que cualquier bla bla que ese tipo puede venir a presentar aquí. O sea, no puede ser que yo sea menos víctima porque me presento bien o no, porque hablo bien o no. Porque si no, estás seleccionando la empatía que tienes o no. Y empatía seleccionada no es empatía. Empatía selectiva no es empatía. Entonces, como las cosas fueron llegando de forma natural, el próximo paso es iniciar un proceso de, no sé todavía cómo lo voy a hacer, cómo se va a dar eso de forma efectiva, pero empezar a formar una red de apoyo entre mujeres, seguramente alguna ONG o algo así, de apoyo integral
a víctimas de violencia intrafamiliar, sea hombres o mujeres, porque de hecho hay casos en la zona, que de hecho yo voy a ser testigo en una causa de violencia intrafamiliar contra un amigo que es uruguayo, y porque la violencia ahí es transversal. Cuando la persona viene de una crianza violenta, tanto hombres como mujeres son afectados por eso. Y obviamente replican eso. Es menos común que sea del lado femenino, porque normalmente son las víctimas, pero también pasa. Y bueno, eso deja en claro también no solamente la violencia intrafamiliar, sino que la violencia en general contra extranjeros. Y las vulneraciones de derechos y todo el cuento, y bueno, más que nada empoderar también, porque mi idea no es solamente defender, sino que empoderar. Y por eso el nombre que he pensado, que todavía no está como 100%, que sería una ONG llamada Pescar, que es donde tú no das el pescado, sino que enseñas a pescar. Entonces, empoderar a las personas, sean ellas hombres o mujeres, extranjeros o no, a salir, a surgir con su mejor potencial. Entonces, crear una red de apoyo, no solamente para víctimas de violencia, que también, porque hay varios factores que yo me fui dando cuenta en el medio del camino que marcaban la diferencia entre que tú salgas o no de una situación de vulneración de derechos o de violencia intrafamiliar, y una de ellas era el apoyo que tú recibías. Por eso la gente no sale, es obvio, metas el dedo en la cara de la persona, ay, tú estás ahí porque quieres. No, mi amor, no estás ahí porque quieres, estás ahí porque no tienes a dónde ir. Cuando todo eso pasa, yo estaba en el sur de Chile. El sur de Chile, el invierno es crudo, llueve el 90% del tiempo y es un frío horrible. Y vale, como último ya, ¿cuál sería un mensaje, cualquier información o una frase clave que quisieras compartir a lo mejor con alguna mujer disidente sexual que te estuviera viendo y que a lo mejor estuviera como en este círculo de violencia, ¿no? Del que sales un pie y vuelves a entrar, pues sea por la dependencia económica, por la falta de redes de apoyo afectivas, como estábamos hablando? Como una frase que a lo mejor para ti fue clave, o una situación fue clave, o algo que quieras compartir. Va a sonar fuerte lo que yo te voy a decir, y lo que te voy a decir a ti. Pero asume tu responsabilidad. Es difícil, yo sé. Duele y lo vas a pasar pésimo cuando lo hagas. Porque asumir la responsabilidad de lo que a ti te está pasando duele, porque te das cuenta que tú misma te pusiste en esa situación. Cuando yo digo eso, la gente se extraña y dice, pero ¿cómo le estás culpabilizando a las víctimas? Sí, lo estoy haciendo. Porque yo fui una. Y yo tuve responsabilidad en lo que me estaba pasando. Lamentablemente, es así. Y solo desde el momento en que yo entiendo la responsabilidad que yo tuve en el proceso que viví, pude salir de ese proceso y no volver a ingresar en él. Porque al momento, siempre cuando tú tiras la culpa en el otro, quitas la responsabilidad tuya del asunto y automáticamente te excusas en que la culpa es del otro. Yo no tuve nada que ver con eso. Entonces te ciegas a las próximas situaciones que vas a vivir y en las que viviste ahora recién. Del momento en que tú sí tomas para ti la responsabilidad de lo que te pasó, empiezas a entender en qué te estás equivocando y no vuelves a hacer. Es duro, es súper duro. Por eso yo pasé por el quiebre emocional que pasé. No fue tanto por toda la situación que él había propinado, sino que las situaciones en que yo me había colocado. Y es muy fácil darte cuenta, pero es difícil asumir esa responsabilidad. Hay una frase, digamos así, que deja claro eso. La primera vez que alguien te viene, nosotros estamos conversando aquí ahora, Marina, si yo de la nada, estamos conversando bien, vengo y te doy un pombo en la cara, de la nada, tú vas a quedar impactada y vas a decir, pero ¿cómo?
¿cómo? Pero si yo no me lo esperaba y cómo me haces eso, no sé cuánto. Y yo después te convenzo de que, pucha, no, pero igual te lo mereciste, porque igual hace 15 días atrás tú me habías dicho tal cosa, no sé, que me hiciste enojar, ya, bueno, pasó, pero disculpa, perdóname, pero no va a volver a pasar. Ya, me perdonas, porque fue una vez, no te lo esperaba, no sé cuánto, y puta, pero igual, ya, ok. Pero si a la segunda, a la tercera, a la cuarta, yo vuelvo a hacer esa misma situación y se torna reiterativa y tú vuelves a perdonar y vuelves a no sé cuánto y la cara sigue ahí para que yo te siga dando un combo, la responsabilidad es compartida. La primera vez que pasa, sí, la responsabilidad es única del abusador, digamos así, de quien te está propinando el combo. Pero de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta, de la décima, él solo pudo darte el combo en la cara, metafóricamente, porque la cara estaba ahí. Entonces, del momento en que tú asumes la responsabilidad y tu papel en esa situación, sales de ella. Y es clave para que no solamente con ese tipo, con esa persona, te vuelva a pasar situaciones, sino que con varias otras. Porque todo lo que yo viví en esa situación y en esa relación y asumir la responsabilidad que tenía yo en ese caso, me garantizó que en relaciones futuras yo pudiera escapar antes que siquiera iniciara el proceso de violencia. Y me ha pasado de que en relaciones posteriores que yo tuve después del divorcio, de la separación, yo vi los factores y los síntomas de la violencia, porque hay muchos síntomas que te van dando, aunque no te digan en el primer encuentro, como te dije, que te voy a hacer la vida un infierno, pero sí hay muchos síntomas en el camino. Y fue como, o sea, aquí he identificado eso, eso y eso, por toda la responsabilidad que yo ya sé que tuve, y mi responsabilidad, Vanessa, como yo, como mí misma, es irme y no estar ahí para que la situación se repita. Muchas gracias, Vane. Gracias por tu tiempo.